Básicamente lo que iba a regir toda la película era precisamente el tratamiento narrativo, ¿no? Era una película de terror, sí, pero era una película contada en directo, con una sola cámara, y que el espectador tenía que vivir en tiempo real y casi primera persona. Eso significaba que todo lo que sucedía tenía que tener credibilidad y tenía que ser realista, ¿no? Ese costumbrismo que necesitábamos para dotar de credibilidad al contexto donde sucedía la historia, además nos permitía tener momentos graciosos que servían también para que la película respirase y para conocer más a los personajes. Entonces creo que por eso esta exploración nuestra siempre del terror parte por un lado de intentar hacer sentir emociones al espectador, y por otro lado que el proceso de hacer una película de terror es muy muy divertido, ¿no? Bueno, el criterio desde el principio, lo teníamos clarísimo, era actores desconocidos, ¿no? Actores que no fueran directamente reconocibles por el espectador, porque eso hubiera ido en contra de la película, ¿no? Y sobre todo lo que queríamos es que tuviesen, y ahí es donde orientamos un poco todo el proceso de casting, que tuviesen una gran capacidad de improvisación, ¿no? Todas las pruebas que hacíamos se basaban en eso, en detectar hasta qué punto eran capaces de improvisar, porque lo que iban a hacer en la película era básicamente eso, ¿no? Ellos nunca tuvieron un guión, ellos no tenían unos diálogos escritos, sino que hubo un trabajo previo a la película que consistía en conocer a sus personajes, hacer suyos sus personajes, entrar en la piel de sus personajes, y una vez hecho esto, estábamos preparados ya para empezar a rodar. Ahora habíamos creado una falsa realidad terrible en un edificio, íbamos a meter a estos actores dentro, en la piel de sus personajes, y ellos iban a tener que ir reaccionando a lo que iba sucediendo, que no sabían lo que era, y iban a tener que ir reaccionando de forma espontánea, es decir, improvisando y viéndolas venir, y por lo tanto los diálogos eran todos un poco pues, basados en la improvisación. Hicimos una excepción que creo que creímos interesante, porque Manuela, si es alguien conocido televisivamente, es presentadora de programas de televisión, mucha gente la conoce o a mucha gente le suena, ¿no? Y para nosotros era muy importante que la presentadora de esta película fuese reconocible o te sonara, ¿no? España Directo, Madrid Directo, porque es verdad que yo he trabajado mucho como presentadora, pero no he hecho este tipo de programas. Yo he estado más en plató, haciendo entrevistas y leyendo un prompter. Entonces estos programas me han servido casi como de programas de cabecera, porque tienen una expresión muy característica, ¿no? De lo que es la inmediatez, de estar en un sitio en el que está sucediendo algo y tú lo tienes que contar, pero a la vez tienes que estar escuchando lo que te están diciendo que tienes que hacer caso al cámara que te dice vete por ahí, no te tropieces con el cable, no des la espalda, a la vez pensando lo que tienes que decir, y eso genera todo un lenguaje físico que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y que caracteriza mucho a estos reporteros, ¿no? El tema de utilizar la cámara en mano, por supuesto, nos permitía que el cámara no supiese exactamente lo que iba a suceder, que es una cosa del lenguaje de la película que nosotros queríamos mantener. No solo que los actores no tuvieran el guión y no supieran lo que iba a pasar, sino que el operador de cámara tampoco supiera exactamente lo que iba a suceder. Entonces esto a lo que lleva muchas veces en la película, que ayuda a potenciar esa realidad, es a que la cámara no llega exactamente en el momento en el que debe llegar, ¿no? Que llega un poquito tarde algo o que pierde algún detalle importante, y eso nos gustaba mucho para fomentar la apariencia de realidad, ¿no? Y desde luego si no hubiera sido el trabajo de cámara en mano hubiera sido imposible, pero el hecho de usar cámara en mano no es una decisión en este caso estética o narrativa, sino de lógica de guión, porque lo que queríamos era reproducir muy fielmente lo que sería un reportaje televisivo y prácticamente coinciden en este momento otras películas que abordan temas de una forma
pues también similar, buscando pues lenguajes televisivos o lenguajes mediáticos. Estoy hablando de la última película de George Romero, de Diario de los Muertos, o Redacted, de Brian De Palma. Pero nosotros cuando hicimos esta película desconocíamos todos estos proyectos que han aparecido ahora. Es decir, yo creo que la narrativa del cine está cambiando precisamente porque está cambiando también el modo de interactuar la gente con los medios de comunicación. Y a nivel de puesta en escena, por ejemplo, concebir planos de 15 minutos que empiezan en un camión de bomberos, que entran en un portal, que suena al tercer piso, y tienes que explicar al espectador, tiene que entender detalles concretos, tienes que presentar unos personajes en un solo plano. Sí que nos exigía una coreografía, una puesta en escena mucho más elaborada de lo que es habitual en una película. Y además, de una manera un poco desagradecida, porque era ser tan rigurosos que pareciera que no había esa puesta en escena, ¿no? Y esa era la mayor dificultad. La mayor dificultad fue conseguir ese aspecto de sencillez, creo yo. ¿Cuánto hay de cada uno? Todo mío. Hay 100% mío y 100% de Paco. O sea, no hay un 50% de cada uno. Eso está clarísimo. O sea, nunca nos repartimos nada, no tomamos unas decisiones y otras las decisiones, sino que fue como todo compartido, todo hablado, todo discutido. Así que es una película 100% Balaguer y 100% Plaza. 100% Plaza y 100% Balaguer. Todo es un edificio real, acondicionado y, por ejemplo, la última versión del guión que hicimos Jaume y yo con Luis Alejandro Verdejo, la escribimos ya en el edificio concreto, adaptando el guión a lo que teníamos ahí. Por ejemplo, el taller textil existe realmente y está en funcionamiento. Y lo que hicimos fue, con los espacios reales que ya existían, intentar sacarles el máximo provecho, ¿no? Realmente yo creo que lo que sería decorar espacios, yo creo que se intervino en todo el edificio, pero se construyó decorado, por decirlo de alguna manera, prácticamente lo del final y una casa más, quizás 2 decorados, ¿no? Lo que sí se hizo fue una labor de ambientación, porque es un edificio que está en muy buen estado, pero no está habitado. Lo que sí que hicimos fue darle un poco la apariencia de que todo estaba en uso, ¿no? O sea, lo que queríamos era tener un personaje icónico al final de la película y que el rollo de que fuera portuguesa vino como un homenaje, ¿sí?, a Ben Medeiros. También, ya han empezado a rodar la semana pasada, va a estar muy en la línea de lo que es el original, por lo tanto, decir que toda la intervención de Paco y de Jaume, yo creo que ha sido clave y fundamental para el remake, porque han querido van a hacer incluido hasta el edificio, que eso sí lo han construido, se han gastado creo que 12 millones de euros en el decorado.